han sido como los encargados de contarle al mundo lo increíble que era el pasado y lo increíble que ha hecho Europa por salvaguardar y civilizar a todo el resto de la humanidad. Come everyone to my mental world. I've created a reality. I play with my soul. I want to turn on metal. Como el cirujano, parcero, poniéndome el guante para poder dibujar acá. Hoy voy a saludar a otro parcero que está conectado, Oscar Coronado, Metal más pasión igual vida. Buenas noches, parcero. Ian Estefan Plata, llegué. Perfecto. También les quiero comunicar una cosa, parceros. Debido a que voy a tener un cambio laboral aquí en Estados Unidos, voy a tener que mover el programa para los viernes. Me tocó obligatoriamente moverme los viernes de 7 a 9 de la noche y hay mucha gente que de pronto dice los sábados, chimba, tal, no sé qué. A mí me gusta hacerlo los sábados, pero pues hay cosas que necesitamos de primeritas, por decirlo así. Y una de ellas es trabajo, parceros. Entonces, los viernes vamos a, yo creo que a partir del otro viernes, si no el siguiente, pero sí nos vamos a mover un día. Parce, hace 8 días hablamos de la parte de la afectación del sonido en el cuerpo. Aquí, como están viendo ustedes en pantalla, los rayoncitos, ya hablamos sobre el cuerpo. Si no lo ha visto, refiérase por favor al capítulo número 6. En el capítulo, no, perdón, en el 7. En el capítulo 8 hablamos de cómo nuestra mente, ¿cierto?, ha sido afectada y está siendo afectada por las tecnologías, las frecuencias y los sonidos creados a través de la música. ¿Listo? Hay algo que siempre me ha dejado a mí una duda. Porque muchos seres humanos estamos convencidos que las personas que controlan y que tienen la industria de la música o la industria de afectar nuestra mente, las personas están convencidísimas que eso no lo están usando en nuestra contra. Es como si diéramos por hecho que la ética laboral, ¿sí?, es la que rige todas las tecnologías y pues permítame desanimarlo, hermano, pero lo último en lo que piensa un empresario es en la ética. Lo último en lo que piensa un empresario es en el bienestar o el daño que se le está realizando al consumidor de su producto. Nosotros les valemos muchas hectáreas de Bergen, parceros, pero muchas, infinidades astronómicas de Bergen. Y hoy voy a hablarles de la historia, pero no les voy a contar la historia de la música que comenzó por allá en la época de las cavernas, con rocas, con sonidos guturales, que el primer instrumento fue la voz, el primer instrumento que tuvimos los seres humanos fue nuestra voz, nuestras cuerdas bucales, que hay muchos datos científicos y muchas personas que han estudiado la música de mano de la ciencia y que le proponen siempre a la sociedad que la música sea parte íntegra de nuestro desarrollo desde la niñez hasta nuestra adultez, porque la música, además de ser algo que nos genera dopamina, endorfina, placer, adrenalina, excitación, temor, y que es un cóctel, es un estimulador de emociones, ¿cierto? También es algo que ayuda a que usted desarrolle una cantidad de motricidades y de elementos y características en su vida que pueden hacer que usted tenga un desarrollo de ciertas cosas como moverse, como ejercitarse, como expresarse artísticamente, ¿sí? Entonces, esto es algo que es muy importante y eso está dentro de la historia. Hay muchísimos estudios. Googleen ahí, parceros, sin ningún compromiso, que Google es gratis hasta ahora y le permite a usted leer una cantidad de artículos, una cantidad de estudios, una cantidad de datos que hablan acerca de los beneficios de aprender a hacer música. La parte de la historia que voy a tocar yo acá específicamente, ¿sí? Es esta combinación, este elemento que nos ha permitido a nosotros leer un poco sobre las historias de los músicos que hacían, pues, la música en su momento, ¿cierto? Entonces estoy hablando más como del Renacimiento, la Edad Medieval, el valor tan importante que tenía la música en esa época. Miren que hay una anécdota súper bacana que dice que cuando había un enfrentamiento entre dos países o algún emperador llegaba a conquistar un lugar, los músicos tenían un nivel tan importante en la conquista que nunca los mataban.
A los músicos los cogían, los tomaban, los volvían rehenes, pero después los ponían al servicio del rey como medio de entretenimiento, porque resulta y pasa que la música era algo muy, muy importante y muy escaso en aquella época. No todas las personas tenían las capacidades de hacer música y de hacer muy buena música. Por ende, los que eran músicos tenían un espacio muy importante dentro de la corte y dentro de los reinos y eran demasiado valiosos, eran a un nivel de valiosidad, como de tanto valor que cuando los músicos se iban de gira y llegaban a los pueblos, la gente corría la voz de que habían llegado músicos y que podían de alguna u otra manera reunir a todas las personas y vivir una experiencia diferente. Entonces, eso es algo que es muy importante, parce. En la historia muchas veces habla sobre la música clásica, todo se centra en Beethoven, Bach, todos estos manes, ¿sí? Como si no hubiera pasado absolutamente nada más, pero eso tiene un significado. Lo que pasa es que nosotros en América Latina tenemos una versión eurocentrista de todo lo que ha sucedido en la Tierra, ¿sí? Europa, Francia y Londres específicamente, Francia e Inglaterra han sido como los encargados de contarle al mundo lo increíble que era el pasado y lo increíble que ha hecho Europa por salvaguardar y civilizar a todo el resto de la humanidad. Entonces tenemos solamente esa versión, ¿sí? Pero muy pocas veces nosotros hemos como intentado compartir o vivir o experimentar la música latinoamericana. Y la música latinoamericana tiene una historia muy asombrosa, la cual pues tampoco les voy a contar hoy. Eso se los voy a contar en el siguiente programa. ¿Por qué? Porque la historia, al ser eurocentrista, nos quita muchísimos valores de nosotros, de lo que somos nosotros, porque nos hace soñar con que únicamente queremos vivir la Edad Media de la Europa medieval, ¿sí? Esto nos afecta un montón, parceros, porque al igual que al momento de hoy en día, como vemos una cantidad de cosas que giran alrededor de la música y de todas las cosas que tienen que ver con Europa, nosotros no hemos podido desarrollar una identidad central de nosotros como latinoamericanos. Y esto es algo que de alguna u otra manera nos ha dejado por fuera de todo marco histórico. No tenemos identidad sonora, porque si usted comienza a ver la música, identidad sonora, la música de nosotros, según los musicólogos y todos estos personajes como tan expertos de todo el temático del sonido, comienzan a retratar y a devolverse y a devolverse y a devolverse, y comienzan y se encuentran que los sonidos como mejor registrados que pueden sentirse como propios de América Latina son los sonidos de los esclavos. Son los sonidos que generaban las personas que trabajaban en el campo, ya sea para ritmo, para en el ritmo de su trabajo o fuera para el ritmo de una comunicación, de una información que estaba, como oculta, como codificada para que solamente lo entendieran los esclavos. Y eso es algo súper bacano, parce, porque cuando usted comienza a analizar la música tiene las vertientes que vienen las vertientes de la élite y la nobleza y las vertientes de los esclavos. Y las vertientes de los esclavos tienden a ser muy interesantes, inclusive más interesantes que las vertientes de la nobleza, porque cuando usted comienza a ver las vertientes esclavas, usted comienza a descubrir que la música genera una emocionabilidad nostálgica del sometimiento de la nobleza por encima de la esclavitud. Y comienza usted a ver cómo la gente comienza a ingeniarse una cantidad de modelos musicales que permitan dar mensajes sin que la nobleza lo descubra o sin que sus amos lo descubran. Y eso se vuelve muy apasionante y se vuelve muy, muy, muy interesante de analizar. Obviamente, esto tiene que ver muchísimo con los afrodescendientes. Toda la comunidad afro tiene una cantidad de músicas que son muy importantes en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Obviamente la música clásica pues tiene un papel importantísimo porque es la música registrada y organizada y además de eso también son las expresiones sonoras de la iglesia. Y entonces la iglesia con la élite, con la nobleza van de la mano. Porque en ese momento de la historia, parceros, los únicos que podían patrocinar, que podían dar dinero para que las expresiones artísticas se realizaran, era la iglesia o la nobleza. En esa época no estaba como esa consigna de vivir por el arte. En esa época realmente la gente lo que hacía era hacerle mandados a los ricos, a la nobleza,
y a la iglesia. Entonces, eso es algo muy teso. A mí personalmente me encanta mucho este momento de la historia, porque los que sí estaban trabajando por el arte, aunque pues tampoco lo hacían por una expresión artística, sino que lo hacían específicamente por la sobrevivencia, la supervivencia, y esto les permitía a ellos poder generar como espacios culturales y de reconocimiento entre ellos mismos, ¿cierto? Como que esos sonidos de la tierra cuando estaban arando el campo y ¡chuc! Sonaba como el ¡chuc! Ese era como el tempo. Y estaban parchados y las voces obviamente de los afrodescendientes son voces poderosas y todos cantaban a coros y sacaban un estribillo. Yo creo que era muy bacano ver ese tipo de trabajos así en el campo, parceros, desde el aspecto artístico. Obviamente no lo voy a decir como desde el aspecto qué chévere ver a la gente trabajar y ser sometida, ¿sí o qué? Sino que lo digo desde el aspecto como la representación artística de ese arado, de esa tarea que estaban haciendo y que de alguna u otra manera iba acompañado de un compás o de una armonía o de una instrumentación vocal. Yo creo que era algo muy interesante de ver. Pero también sucede, parceros, que estas personas comenzaron a hacerse muy notorios en sus comunidades, ¿sí? Y comenzaron también como a generar una cantidad de atención sobre su música, porque debido a su simplicidad, a los mitos que comienzan a girar alrededor del desarrollo de esta música, la necesidad como tan importante del ser humano por expresarse de alguna manera. Es que el arte es como innato en el ser humano. O sea, si ustedes se ponen a ver, nosotros tenemos la necesidad ya sea de dibujar, de cantar, de hacer algo con nuestras manos que no tiene una explicación. Si usted se pone a ver, si usted de pronto tiene una manía, no sé, parpadear, parpadear, no, perdón, palmear, aplaudir o golpear con los dedos o querer rayar algo, sí, esas son expresiones que son innatas de nosotros. Es como si nosotros eh, hubiéramos sido, no, como que tuviéramos esa necesidad, ¿cierto? En nuestro ADN. De alguna u otra forma, esa es la única forma de expresarnos de nuestras emociones más directa. Obviamente está el lenguaje y están otra cantidad de cosas, pero eso es algo como que de alguna u otra manera no lo podemos sacar de nosotros, así como las creencias. ¿Sí? Las personas necesitamos creer en algo. Usted puede dejar a una persona solita allí y a lo que no le encuentra respuesta por su conocimiento, le inventa una creencia porque necesita dibujarlo mentalmente para entenderlo y crea su propia versión de los hechos en la cabeza. Entonces, esto es algo que es muy interesante. Pero volviendo aquí al tema de la identidad, todos los afrodescendientes, son como la raíz más importante de muchas músicas, ¿sí? Esto se cruza, pues, con la parte eurocentrista, que es la música clásica, ¿cierto? La música clásica, como les decía ahorita, pues, tiene estos factores que tienen los registros históricos, tienen los textos, las partituras, las historias, las narraciones, las letras, y ya sea para la iglesia o para la nobleza, lastimosamente, las cosas que no quedaron escritas, pues, no quedaron retratadas para la historia de la humanidad. Entonces se vuelve muy difícil poder hablar de un rapsoda, como digamos en el caso de Homero, que Homero salía y declamaba y todo el rollo, y hay una cantidad de mitos y todo este rollo, pero debido a que ese man logró como transcribir las cosas, se pudo mantener en el tiempo, pero estoy seguro que hubieron una cantidad de expresiones artísticas que se fueron en el voz a voz, pero se fueron perdiendo en el tiempo porque sencillamente el voz a voz muere con las personas que no transmiten eso más allá de sus fronteras. Entonces se queda solamente en un nicho de mercado pequeño, en un nicho de personas pequeñito, y ese tipo de personas se quedan allí. Un ejemplo, los palenqueros de Salvacil en la costa atlántica, en la costa colombiana, no me acuerdo específicamente en dónde. Esta gente es un punto de observación súper interesante de esas presiones artísticas y cómo a través del arte y a través de muchas artimañas, bueno, artimañas no, de muchas estrategias más bien, de muchas estrategias lograron ser libres de alguna forma. Eso es una historia que de pronto más adelante quisiera contarles y narrarles. Por ahora los quiero leer en los comentarios, me gustaría mucho que me contaran qué les ha parecido todo este tema y todo este rollo. Hay una cosa que es súper interesante, me están escribiendo ya. Hay una cosa que es súper interesante, parceros. Nosotros nos hemos quedado tan sin identidad, tan mal en la identidad de América Latina, que todas las expresiones que tienen un tinte indígena se tiende a ver como algo negativo, ¿sí? Ustedes se ponen a ver, yo les voy a citar unos artistas que generan la emoción de ridiculización,
¿sí? Pero si ustedes se ponen a observar, esos artistas son la evolución de las raíces más indígenas de América Latina. Había una niña que se llamaba Wendy Zulka y esta niña mezcló todos esos sonidos indígenas y los trajo como a una época de la historia en la que cuando lo sacó al aire se veía ridículo, ¿cierto? Para el resto de América Latina, pero en su país natal lo veían como una expresión muy pura de ese sonido indígena de ese lugar, ¿cierto? Entonces, yo no voy a ser de abogado del diablo, pero quiero que por un momento ustedes piensen, ¿qué música nos representa a nosotros como latinoamericanos? Según los musicólogos latinoamericanos, el género musical que nos une a la gran mayoría de América Latina es la cumbia, ¿sí? A pesar que hay una cumbia villera que se manifestó muy fuertemente en Argentina, hay una cumbia en las costas colombianas, hay una cumbia rebajada en México y otros sonidos también de cumbia mexicanos. Entonces, ahí es donde comienza uno a mirar. Parce, dentro de la historia musical, América Latina tiene una cantidad de sonidos que han sido influenciados, ya sea por el acordeón, ya sean por las guitarras, ya sea por otros tipos de instrumentos, pero vienen una influencia europea muy fuerte. Y no hay como un espacio específico de un sonido que coja y nos diga a nosotros, esto es netamente latinoamericano. Existe la música andina, ¿no? Pero la música andina también tiene un componente europeo muy fuerte, porque se sumaron una cantidad de instrumentos españoles que no hacían parte de ello. Obviamente, parceros, vuelvo y digo, esto no es como una vaina que te va a hacer así, que sea una norma o una regla, pero lo traigo a colación, ¿por qué? Porque América Latina debemos nosotros como latinoamericanos influenciar y buscar nuestros sonidos propios. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras raíces? Cada que hablamos de cualquier historia, la única versión que viene a nuestra mente, porque nos la dieron en las escuelas, es la versión de Europa o la versión de Estados Unidos, pero nuestra propia versión está muy oculta. De pronto hay personas que saben un montón y salen y dicen, no, usted póngase a pensar en fulano de tal, póngase a pensar en fulano de tales y en este y en la otra, y la música protesta y esta señora y todo el rollo. Y sí, está muy bien, pero eso no es algo de nuestra cultura general, de nuestros sonidos propios.